En México, entre el 65 y el 80% de los pacientes con cáncer de próstata en etapa avanzada desarrollarán metástasis ósea, por lo cual son vulnerables a sufrir fracturas, comprensión medular y dolor crónico, lo que deteriora su movilidad y calidad de vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos y les doy la bienvenida a este programa de salud de Excelsior Televisión. Lo invito a que se quede con nosotros porque el día de hoy vamos a hablar acerca del cáncer de próstata, que fíjense ustedes que está considerado como la primera causa de muerte en hombres mayores de 60 años. Y bueno, para platicar sobre esto le doy la bienvenida al doctor Arturo Mendoza. Él es médico urólogo. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Al contrario, doctor, gracias a usted por estar con nosotros. Doctor, antes de hablar exactamente del cáncer, platíquenos qué es la próstata. La próstata es la glándula encargada de producir el líquido prostático, que es el semen. El semen es el vehículo en el que viajan los espermatozoides y esa es la función de la próstata. Muy precisamente. Bien. Y hablando ya del cáncer de próstata, ¿qué pasa con la próstata cuando están estas células ahí, doctor? La próstata aumenta de tamaño conforme la edad avanza y esto puede producir dificultad para orinar. Ahora, hay dos tipos de crecimientos de la próstata. El crecimiento benigno, que es el más común, es el que padecen los hombres a partir de los 40 años. A los 40 años el 10% tienen la próstata crecida, a los 50 el 60% y a los 80 el 90% tienen la próstata crecida. Pero esto no significa necesariamente tener síntomas ni mucho menos requerir de algún tratamiento. A lo largo de la vida, 1 de cada 3 hombres eventualmente van a tener síntomas que requieren de algún tratamiento. Y el otro crecimiento es el crecimiento maligno, el cáncer. Y el cáncer, lo presenta a lo largo de la vida 1 de cada 9 hombres en Estados Unidos y en México es un poco menor. Pero es un padecimiento completamente diferente porque el crecimiento prostático crece rápidamente la próstata, además tiene la posibilidad de dar metástasis, o sea, ramificaciones principalmente a los huesos, lo cual lo hace muy doloroso y con complicaciones severas como por ejemplo los huesos de la columna se pueden colapsar y comprimir la médula ósea. Es un cáncer que además se puede curar completamente cuando se detecta a tiempo. Eso es lo interesante del cáncer de próstata. Sí, que a pesar de que estamos hablando de cáncer, cuando se detecta oportunamente, las posibilidades de curación son muy altas. Oiga, doctor, hablando de factores de riesgo, ¿cuáles serían para un hombre para que tenga cáncer de próstata? Los factores de riesgo principales son la herencia, o sea, alguien que tiene historia familiar, padre, hermanos, abuelos con cáncer de próstata tiene mucho mayor riesgo. Otro factor de riesgo es la raza negra, que en México pues en realidad es mínima la cantidad de personas de esa raza. Y los otros dos factores que son muy importantes es el consumo excesivo de grasas animales y la obesidad. Desafortunadamente en eso sí ya somos ganadores y estamos en primer lugar, ojalá ya así fuera en el fútbol, pero no es así. Y la obesidad es un factor predisponente para desarrollar cáncer de próstata. Y de ahí que el ejercicio es una buena manera de bajar de peso y de prevenir el cáncer de próstata. Así es. Oiga, doctor, vamos a ver el caso de un paciente con cáncer de próstata. Él es Javier. Hace 2 años lo diagnosticaron y ahorita se encuentra en tratamiento. Vamos a escuchar su historia. Javier tiene cáncer de próstata, una enfermedad de la cual se diagnostican 1 millón de nuevos casos cada año en todo el mundo. Bueno, lo más difícil son los tratamientos, siempre son difíciles, no son duros. La cirugía que me hicieron, llevo 60 y tantas radiaciones, la terapia hormonal, todo eso es muy difícil entenderlo. El cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente en hombres mayores de 50 años de edad y representa una de las principales causas de muerte. El problema es que cuando el cáncer sale de la próstata en sí, es un cáncer que se convierte entonces en potencialmente mortal. El cáncer de próstata se diagnostica con una prueba de sangre para medir el antígeno prostático y realizando un tacto rectal. Los varones, aunque no tengan síntomas, si son mayores de 45, 50 años y máxime si tienen algún familiar con cáncer o grandes consumidores de grasas animales,
o en edad, insisto, 45, 50 años o más, pues que acudan a checarse su próstata. Es muy difícil que él esté abierto y esté dispuesto a hacerse un estudio invasor como es el tacto rectal. El otro problema es el miedo a que le digan que tiene algo malo. Una enfermedad como el cáncer siempre afecta el estado emocional de los pacientes. Por eso es recomendable recibir apoyo psicológico. Siempre da miedo, siempre es algo que provoca enojo, se da un proceso de duelo inicial en términos de enojo, de rabia, y si el paciente lleva un proceso adecuado, generalmente es una hermosa oportunidad de valorar la existencia y de valorar el amor que se tiene alrededor. Actualmente se cuenta con nuevos tratamientos para el cáncer de próstata que permiten a los pacientes vivir en mejores condiciones. En medicina nuclear, la radiación que se utiliza es con partículas, con elementos radioactivos que se inyectan en la sangre del paciente, o sea que se inyectan por vía intravenosa. Desde hace 2 años, Javier se encuentra en tratamiento para su enfermedad y el apoyo de su familia ha sido muy importante para él. Es más fácil para los dos estando juntos, ¿no? Él es el enfermo, pero le preocupa que su enfermedad pues me lastime a mí, a nuestras hijas, y pues de alguna forma pues él hace lo posible por estar bien. Usualmente me he sentido muy bien, con mucho ánimo, ¿no? y con muchas ganas de vivir lo que me toque vivir. Doctor, vemos ahí el caso de Javier, este paciente con cáncer de próstata. Él me platicaba que nunca tuvo síntomas, simplemente fue a hacerse su revisión anual y allí fue cuando le detectaron el cáncer. ¿No hay síntomas, doctor, en la mayoría de los casos? Efectivamente, en la gran mayoría de los casos el cáncer de próstata no da síntomas. De ahí la importancia de la revisión anual a partir de los 40 años. Esta revisión debe ser a base de un examen en sangre en el que se determina una sustancia llamada antígeno prostático específico, además de la exploración física completa que incluye el tacto rectal, que no le quita lo hombre a nadie y sin embargo se puede detectar el tamaño de la próstata y la consistencia, o sea, si está dura o no, y de esa manera, posteriormente, si hay sospecha, ya sea por el antígeno o por el tacto rectal, se hacen biopsias y ahí ya se hace el diagnóstico. Los síntomas del crecimiento benigno de la próstata, que son aumento en la frecuencia para orinar, urgencia para orinar, pararse en la noche, tener que hacer esfuerzo, esos son síntomas del crecimiento benigno, pero también pueden ser síntomas del crecimiento maligno, o sea, del cáncer, pero la gran mayoría de las veces el cáncer no da ningún síntoma, y cuando da síntomas es porque ya hay metástasis, o sea, ramificaciones a los huesos y hay dolor. Y eso no es lo que queremos es detectarlo a tiempo. De ahí la importancia de ir al doctor, al urólogo, a partir de los 40 años, una vez al año. Oye, doctor, yo creo que sí es muy importante hacer énfasis en lo que acaba de decir usted. Hay hombres que piensan que solamente haciéndose el antígeno prostático, es decir, la toma de sangre, con eso ya es suficiente, pero lo recomendable es que se hagan las dos pruebas, tanto el tacto rectal como el antígeno prostático. Efectivamente, porque hay entre un 10 y 20% de casos en que el antígeno puede estar normal y sin embargo en el tacto rectal encontrarse alguna normalidad. Además, en el tacto rectal se pueden detectar otros problemas como el cáncer de recto. El 80% de los casos de cáncer de recto se encuentra al alcance del dedo, al alcance del tacto. Y además se pueden detectar otras patologías como hemorroides y se puede ver además el tamaño de la próstata. Entonces, de ahí la importancia de no solamente hacerse el antígeno prostático específico, sino también el tacto rectal, que es una molestia mínima que dura 10, 15 segundos. Y esto puede ahorrar y evitar 10 años de dolor y muerte temprana. Muy bien, doctor, vamos a continuar platicando un poquito más adelante, mientras vamos a nuestra sección de las noticias nacionales de salud y regresamos. Uno de los avances para el tratamiento del cáncer de próstata en metástasis ósea es la terapia en cloruro de radio 223, la cual puede aumentar la sobrevida de los pacientes y reducir el dolor.
continuamos platicando con el doctor Arturo Mendoza, él es urólogo y estamos hablando acerca del cáncer de próstata. Doctor, ¿qué hay de los nuevos tratamientos que se ofrecen para los pacientes con este cáncer? Bueno, el cáncer de próstata lo vamos a dividir en dos etapas: localizado o inicial y avanzado, ya cuando salió de la próstata. El cáncer temprano, cuando está confinado a la próstata, el mejor tratamiento hoy por hoy es la cirugía, la extirpación completa de la próstata, que puede ser abierta, laparoscópica o con asistida con el robot. También en algunos casos se puede congelar, es la crioterapia, se puede dar alta frecuencia. Radioterapia también a base de semillas, que es braquiterapia, o radioterapia externa. Pero en general el tratamiento ideal en el cáncer localizado es la cirugía, en la que se extirpa completamente la próstata. Ahora, desafortunadamente en México, el 80% de los pacientes llegan a los consultorios ya en etapas avanzadas, en las que hay metástasis, ya hay ramificaciones a los huesos. Ahí, como es un cáncer que crece por la influencia de la testosterona, lo que hay que hacer es eliminar la testosterona. Hay dos maneras de hacerlo. Una es extirpando los testículos, que pues es muy traumático psicológicamente, o bien con medicamentos que lo que hacen es bloquean la producción de testosterona. Desafortunadamente, este tratamiento permite que el paciente viva muy bien, con buena calidad de vida, 2, 3, 4, 5, 10 años a lo sumo. Pero todos estos pacientes eventualmente dejan de responder a ese tratamiento. Y ahí es en donde hay muchos nuevos tratamientos, como la viraterona, la enzalutamida, son nuevas sustancias. Pero lo realmente más novedoso que hay en la actualidad es que uno de los grandes problemas, como mencioné anteriormente, son las metástasis a los huesos, que producen dolor y el riesgo de compresión de la médula. Y hay un nuevo tratamiento a base de radio 223, que no es radioterapia, sino es una molécula radioactiva que emite radios alfa, de tal manera que es muy limitado y no tiene efectos colaterales porque no afecta a la médula ósea. Y este tratamiento nuevo con radio 223 ataca directamente a las metástasis, disminuye el dolor y mejora el tiempo de sobrevida. Esto es realmente lo más novedoso. Lo más novedoso es todo esto que mencioné: la viraterona, la enzalutamida, el sipuleucel, que no lo hay en México, y el radio 223 y algunas otras sustancias que también se pueden usar. Pero esto es en etapas avanzadas, que incluso ya dejaron de responder al tratamiento inicial del cáncer avanzado, que es el bloqueo hormonal. Pero lo mejor siempre, doctor, sin duda va a ser poder prevenir, irse a hacer el examen, que los hombres no tengan miedo, que sepan que es algo que dura unos cuantos segundos, me dice usted, ¿no? Y con eso se pueden prevenir muchas complicaciones. Doctor, se nos acabó el tiempo, denos algún teléfono donde lo podamos localizar. 54 24 29 21 o 55 28 18 17 en el Hospital Médica Sur. Muy bien, doctor Arturo Mendoza, un placer haber platicado con usted, que le vaya muy bien. Muy amable, Gloria, muchísimas gracias. Gracias a usted, y por supuesto también a usted le agradezco que nos haya acompañado. Lo invito a que siga con la programación de Excelsior Televisión y nos vemos el próximo sábado.